Señor, que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta hora porque sabemos que tú estás en medio nuestro, Señor. Amén. Estamos aquí confiando en tu palabra y adorándote a ti, Señor. Amén. Queremos que tú nos prepares, Padre eterno, para el día y la hora, Señor. Amén. Te pedimos, Padre eterno, que tú pongas en nosotros el mismo espíritu que había en ti cuando viniste, Señor, a esta tierra, y que así lo tomaron tus seguidores, los apóstoles, Señor. El mismo espíritu, porque si dice tu palabra que la historia se repite para esta hora, Señor, no queremos ser del otro bando. Queremos ser de aquellos que queden sellados y que tu Santo Espíritu, Señor, caiga por completo y nos llene. Amén. Padre eterno, ayúdanos a entender un poquitico más acerca de lo que tú quieres, Señor, que nosotros entendamos en esta hora. Amén. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, ¿quién puede buscar rápidamente en el libro, en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 3, y leerlo rápidamente? Hechos, capítulo 4, del 1 al 3. Hechos 4, 1 al 3. Y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes y al magistrado del templo y los seduceos vinieron sobre ellos, resentidos de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Les invito a que apunten un pasaje que nos va a dar respuesta de lo que acabamos de leer ahora mismo en la Biblia, en Hechos 4, del 1 al 3. Y eso se encuentra en una matutina preciosa que se llama El Cristo Triunfante, el 22 de octubre, en la página 305. Cristo Triunfante, 22 de octubre, página 305. Antes de eso, vamos a leer Mensaje Selecto, tomo 1, página 190, y nos dice: en los días de los apóstoles se presentaba como verdad las herejías más necias. Habían herejías que se habían metido dentro del pueblo de Dios, que se presentaban delante de todo como que, como verdad. Los otros días estudiamos que esas herejías se metieron con el tiempo y hubo un momento de oscuridad, la época intertestamental, donde se metieron varias tradiciones dentro del pueblo de Dios, y esto se presentaba al pueblo como que, como verdad. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró al templo, que estaba discutiendo con los doctores de la ley? Jesús estaba aclarándole muchas de las tradiciones que se habían metido dentro del pueblo de Dios. Y dice que estas herejías eran las más necias, pero se daban ahí en el pueblo del Señor. La historia ha sido así y se seguirá repitiendo hasta nuestros días. Siempre habrá quienes, aunque aparentes, son concienzudos, se aferrarán de la sombra, prefiriéndola a sustancia. Toman el error en lugar de la verdad, porque el error está revestido de una nueva vestimenta que les parece que cubre algo maravilloso. Pero quítese la cubierta y nada aparecerá allá adentro. Es decir, el enemigo presenta la verdad cubierta con el error cubierto con verdad, para que nadie se dé cuenta que debajo de esa alfombra o de ese manto hay qué cosa, hay mentira, hay error. Así que Dios nos da para que nosotros escudriñemos, porque esa historia que sucedió en el pasado se ha estado repitiendo y se viene hasta nuestros días, se repite para nosotros hoy en día. Ahora, en el Cristo Triunfante, en la página 305, nos dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. El título de esto se llama La oposición de los líderes religiosos. Los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Las aseveraciones hechas por los apóstoles de que habían visto a Jesús después de su resurrección y que él había ascendido al cielo
estaban destruyendo los principios fundamentales de la doctrina de los saduceos. Hermanos, ¿quiénes eran los apóstoles? Aquí ya tenemos que empezar a aclarar. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los que estaban ahora siendo menospreciados, vilipendiados, los metieron en la cárcel como si fueran perros, por predicar algo de lo cual ellos eran testigos, de algo que habían visto con sus propios ojos. Eran testigos oculares de Cristo, que había resucitado y estaba con ellos. Y ahora esta era la esperanza de gloria que había que dar al mundo. Esta era la verdad presente para sus días. Amén. Cristo acababa de entrar en el atrio y ahora acababa de resucitar, pasar por el lavacro, obviamente, pasó por el altar de sacrificio, pasó por el lavacro y luego ascendió al cielo y ahora estaba en el lugar santísimo, y era lo que estaban predicando ellos, a un Cristo resucitado y ahora intercediendo con su Padre en el cielo. Pero ¿qué sucede con los saduceos? Dice que esto que estaban predicando los apóstoles ahora estaba destruyendo ¿su qué? Su doctrina fundamental, sus principios. Estaban destruyendo los principios de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos entre el pueblo de Israel? No creían en la resurrección. A ver, acuérdense que en el pueblo de Dios, amén, no creían en la resurrección. Estaba dividido entre varias sectas. Estaban los fariseos, saduceos, herodianos, escribas, había muchos. Eran 6 sectas, había divisiones. Pero sin embargo, cuando leemos el deseado a toda la gente, el Señor reprendió mucho más a los fariseos y a los saduceos. Y cuando leemos en el deseado a toda la gente, nos damos cuenta que los fariseos era la parte conservadora del pueblo de Israel, mientras que los saduceos eran la parte liberal. Y sin embargo, a quienes ponían como jefe dentro del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de Anás y Caifás? ¿De dónde eran? De los saduceos. Era la parte liberal. Está sucediendo lo mismo hoy en día. La historia se repite, mi hermano. La historia tiene que repetirse. Eso está en el deseo de toda la gente a partir del capítulo 65 en adelante, que nos habla acerca de los fariseos, los saduceos y todo esto. Dice que lo que estaban predicando ellos estaban destruyendo los principios fundamentales de la doctrina de los saduceos. Y los saduceos eran los que estaban controlando hasta aquí la iglesia que Dios había establecido, el pueblo de Israel literal, o la iglesia adventista del séptimo día de aquel tiempo, de los días de Cristo y de los días de los apóstoles. En otras palabras, los saduceos eran simplemente los que comandaban, o hoy en día podemos ponerlo como los pastores y los dirigentes del pueblo adventista del séptimo día de aquel tiempo. Esto no debía permitirse por ningún lado. Es decir, que ellos siguieran predicando en el nombre de ese Jesús, que ellos creían que había resucitado. Los sacerdotes y los príncipes se llenaron de indignación y echaron mano de los apóstoles. Los pusieron en la cárcel común. ¿Quiénes eran los sacerdotes y los príncipes? ¿Quién era la parte del sacerdocio? Peticiones, mi hermano. ¿Quién era la parte del sacerdocio? ¿Quién era la parte del sacerdocio? Los que dirigían, mi hermano, los que estaban dirigiendo y los que se metían también en el santuario, los que enseñaban. Esto era parte también de los saduceos y fariseos y todo este tipo de gente. Y nos dice aquí, dice que lo metieron dentro de la cárcel, estos que estaban predicando de Cristo. Dice, los discípulos no se sintieron intimidados o abatidos. Recordaron la palabra de Cristo que les había dado en las últimas lecciones. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que los discípulos, para gloria y honra del Señor, estaban llenos del Espíritu Santo. Eso es lo principal. Dios quiere que nosotros nos preparemos para estar llenos del Espíritu Santo, para que nada nos preocupe cuando nos vengan a nosotros las pruebas. Pero pruebas duras como estas que ellos pasaron, no se preocupen de nada. Estaban dentro de la cárcel, pero ellos decían, todo lo que está pasando es porque Dios lo ha permitido. Porque todo lo que le sucede a los hijos de Dios, sea bueno, sea malo, siempre, siempre, siempre es para el bien de los hijos de Dios. Amén. Así que ellos estaban confiados porque ellos sabían que había otro consolador que estaba a su lado. Se recordaban a cada momento de la palabra de su maestro y ellos decían, nuestro Señor está con nosotros y si Él ha permitido esto, Él sabe todas las cosas y Él sabe el fin
desde el principio. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolo, le dijo: id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Así que el ángel del Señor, ¿quién es? El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y él los defiende. ¿Quién es el ángel del Señor? Jesucristo. Es Cristo Jesús. Como un ángel solo puede estar en medio de todos a la misma vez de los que le temen y él los defiende. Es omnipresente. Este es el ángel de Jehová y aquí no está hablando de Cristo Jesús. Cristo mismo en persona vino a la cárcel y sacó a estos hijos de él y le dijo: vayan y prediquen en el templo todas las palabras de esta vida. Aquí nos damos cuenta que Cristo no estaba en los días de él con los que estaban dirigiendo a Israel, la iglesia establecida en sus días. Pero sin embargo estaba con aquellos que ellos le decían que eran disidentes y que tenían que meterlo para la cárcel. Y todo esto está aquí en este librito, en Cristo Triunfante. En otros pasajes, en el día 22 de octubre, 24, 25, 26 y 27, nos viene hablando acerca de todo esto, lo que sucedió con Esteban y lo que sucedió con todos estos discípulos. Y esto nos da un asomo a lo que está sucediendo hoy en día y lo que sucederá mucho peor, porque el Señor dijo que llegaría el día que cuando los maten pensarán que están sirviendo el servicio a Dios. Así que Cristo estaba ¿con qué? Con la clase baja de ellos, pero realmente eran sus discípulos a quien él había utilizado, había sacado de lo más vil para que fuesen a dar el mensaje al mundo entero. Amén. No estaba con los dirigentes. Ahora, lo que vamos a leer aquí es impresionante, porque lo que sigue diciendo es lo siguiente. Vemos aquí, y ojo grande con esto, que los hombres que tienen autoridad, y aquí no está hablando de los hombres de la iglesia, no siempre han de ser obedecidos. ¿Cómo? Miren, hermano, lo tengo bien marcadito. Aquí lo dice. Y el que tenga por ahí lo puede seguir con la vista. Vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica, dice Dios. Seguían las palabras de los maestros de la doctrina bíblica, de los escribas, de los fariseos y de los saduceos, los discípulos del Señor. Para nada. Si seguían esas palabras, nunca iban a proclamar el evangelio al mundo entero. ¿Está sucediendo lo mismo hoy en día? Seguro. Estamos repitiendo la historia idéntica. Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas diferentes de la suya con respecto a puntos definidos de creencia religiosa. Estamos hablando de Israel, del Israel moderno. Gente que están adentro, que están mirando que se levantó alguna voz por ahí que no está de acuerdo con lo que se está predicando aquí adentro, y a esa gente que hay que hacer con ellos, hay que sacarlo, hay que tomar medidas con ellos, así mismo como hicieron los saduceos, los principales de la sinagoga en los días de Jesús con los discípulos. Y entonces dice: ¿no han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como verdad? Si los dirigentes, los que están diciendo esto, así los sacerdotes y los rabinos razonaban en los días apostólicos. El Señor en otras palabras nos está diciendo aquí: no tengan temor. Lo mismo que está sucediendo ahora en la historia está plasmada como razonaban ellos allá en aquel tiempo, los sacerdotes y en los días apostólicos. ¿Qué quieren decir estos hombres? Que no tienen educación. Algunos de ellos meros pescadores, que presentan ideas contrarias a la doctrina que los sabios, sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo, decían ellos. Esta gente que no han pasado por la escuela de teología, que no tienen ningún bachiller ni han pasado por aquí, por ninguno de los cursitos que da, y si no se pasa por el curso no se puede predicar desde el púlpito de la iglesia. ¿Qué quieren decir esta gente que no entienden nada de lo que dice la palabra de Dios? No han estudiado hermenéutica, homilética ni nada de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Hay que buscar a Cristo, mi hermano, donde Él se encuentra. Hay que mirarlo, hay que andar con Él. Amén. Y si los apóstoles en ese momento estaban con Cristo, era simplemente porque no dejaban de cesar de mirar a Cristo Jesús. Amén. Ahora está sucediendo la misma historia en el pueblo de Dios. Pero hay un pueblo que sí sabe dónde está parado. ¿Sabe por qué? Porque no deja de mirar a Cristo donde Él está metido. Amén. Hermano, Cristo no se encuentra en el atrio. Cristo se encuentra en el lugar santísimo del santuario. Y a ese pueblo es a quien Dios va a utilizar. Sean ellos pescadores, sean ellos panaderos, sean
acabó de sacar de detrás del arado o andaban con bueyes. El Señor lo va a utilizar a ellos porque dice la palabra del Señor que Él siempre ha utilizado a los más bajos para avergonzar a quienes, a los más sabios, hermano. Eso siempre ha sucedido. Sucedió en el ministerio de los profetas, sucedió con la sierva del Señor, con Elena de White, al más vil para avergonzar al fuerte, dice la palabra de Dios. Sigue diciendo, palabra del Señor para esta hora. Ellos estaban predicando cosas muy contrarias a la doctrina de los sacerdotes y príncipes que enseñaban al pueblo. No tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe, decían. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a hombres a enseñar a aquello que es contrario, es considerado como contrario a la doctrina establecida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Debido a que los que una vez eran depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido. Como ustedes no le están dando, como los pilares ya se cayeron y como lo que ya están enseñando ahora es otra cosa y no lo que yo mandé al pueblo para que proclamara al mundo entero por temor a las visitas, por temor al que dirán. Han rebajado el mensaje, lo han aguado de manera teatral y han estado metiendo las cosas para que las visitas y las personas que entren se adapten al mensaje de una mejor manera. El Señor dice que como están haciendo eso a esta hora, el Señor tiene que dar otra cosa a través, el verdadero mensaje que le había mandado. Lo que pasa es que ellos lo cambiaron ahora. ¿A través de quiénes? A través de su verdadero mensajero, a través de sus siervos fieles. Nos sigue diciendo el mensaje puro, vamos al nombre del Señor. El Señor escogió a otros que habían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no concordaban con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces estos conductores, en la ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que se cree una indignación justa contra los que han puesto a un lado las fábulas acariciadas. En otras palabras, el pueblo del Señor que está proclamando el mensaje fiel para esta hora no quiere fábulas. Le voy a leer una cita que a mí me impresionó mucho. Alza tus ojos, página 86, 15 de marzo. Ha llegado el tiempo de llamar las cosas por su verdadero nombre. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente, y aquellos que han estado vacilando por largo tiempo entre dos opiniones deben decidirse definidamente en favor o en contra de la ley de Dios. Algunos aceptarán teorías que distorsionan la palabra de Dios y socavan el fundamento de la verdad que han sido establecidos firmemente, punto por punto, y sellados por el poder del Espíritu Santo. Han de revivir las viejas verdades a fin de que las teorías falsas que han sido introducidas por el enemigo puedan ser inteligentemente enfrentadas. No puede haber unión entre la verdad y el error. Podemos unirnos con los que han sido conducidos al engaño solamente cuando ellos se conviertan. Es decir, si nosotros vemos que hay error, nosotros no podemos unirnos donde está el error. Podemos unirnos con ellos solamente cuando ellos se conviertan a la verdad, decidan salirse del error que están cometiendo. Nosotros debemos demostrarles ese error, y entonces así, únicamente así, podemos nosotros unirnos. Habrá una verdadera unidad. Amén. Hay un Dios, y se me ha encargado de decir que su verdad debe ser vindicada de tal forma que las teorías malignas y seductoras que se están introduciendo puedan ser desarraigadas. Muchas mentes han sido cautivadas debido a que durante años han estado colocando su confianza en alguien que preparó un plato de fábula científica que cuadra con su apetencia. Es decir, en el pueblo del Señor se ha estado sirviendo hace mucho tiempo un plato de ¿qué cosa? Un plato de fábula. Esto es triste, mi hermano, pero esta es la verdad. Pero un plato de fábula, ¿qué cosa? Que agrada a la gente, y la gente van y toman de ese plato de fábula todos los sábados por la mañana,
Pero al Señor nada de eso le agrada. El Señor quiere que su pueblo para esta hora predique un solo mensaje, no dos, un mensaje. Y el mensaje para esta hora es la hora del juicio de Dios ha llegado. Y viene un juicio y nosotros tenemos que anunciarle al mundo entero lo que viene. Y tenemos que prepararnos para este juicio. Mensaje selecto, tomo 3. Mensaje selecto, joya de los testimonios, tomo 3, página 220. Miren lo que dice. Viene hablando desde la 219. Pero miren lo que dice para esta hora final para los hijos de Dios. Joya de los testimonios, tomo 3, páginas 219 y 220. Dice: no tenemos tiempo para espaciarnos en asuntos que no tienen importancia, dice la mensajera del Señor. Ya no hay tiempo, mi hermano. Si hay una hora preciosa y que hay que aprovechar esta hora, esta es la hora final, esta es la hora cuando ya Cristo viene. No hay tiempo para espaciarnos en asuntos que no tienen importancia. Debemos de dedicar nuestro tiempo, todo el que tenemos, a proclamar el último mensaje de misericordia a un mundo culpable. Amén. Amén. Se necesitan hombres que obren bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Los sermones, escuchen bien lo que dice aquí, y algunos de nuestros ministros tendrán que ser mucho más poderosos que lo que se predica ahora, o muchos apóstatas oirán un mensaje tibio e indirecto que arrulla a la gente y la hace dormir. Ahora escuchen lo que a mí me impresionó de esta cita. Escuchen lo que a mí me impresionó, porque varias veces se ha repetido, no, eso que están predicando, ese no es el mensaje que hay que predicar en esta hora. Y hermano, esto era exactamente lo que estaba pasando aquí en esta historia de los discípulos con los saduceos y fariseos de aquel tiempo que no querían oírlo, mi hermano. Miren lo que dice aquí. Todo discurso, toda predicación, todo lo que se ve en el púlpito debe de darse bajo el sentido de los terribles juicios que pronto han de caer sobre la tierra. ¿Cómo nos dice? ¿Cómo Todo dice? el mensaje de Todo. Dios. Algunos discursos. No todo. La mayoría de los discursos. Todo. Dice Dios que todos los discursos deben darse bajo el sentido de los terribles juicios que pronto han de caer sobre la tierra. No es que yo predique siempre sobre el juicio que viene, pero sí, todo lo que yo predique debo de relacionarlo con el mensaje, que es el mensaje de esta hora. Amén. Sí, mi hermano, sí, eso es lo que Dios quiere. El mensaje de verdad ha de ser proclamado por los labios tocados por un carbón vivo del altar. Aquí está hablando de Isaías capítulo 6, que es lo que se viene hablando en el mismo capítulo. Y mira cómo Dios lo relaciona para esta hora final. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los mensajes tibios que dan algunos de nuestros ministros cuando llevan un mensaje de vida o de muerte. ¿Cómo se ponía la profeta del Señor? Se angustiaba y se pasaba a veces madrugadas enteras orando, que no podía dormir por el mensaje que se estaba dando en el pueblo de Dios. Y eso era en aquella hora. Ella no vio lo que había hoy en día o lo que iba a ocurrir. Bueno, simplemente por visión. El Señor más o menos le mostró lo que iba a pasar en este tiempo final y la apostasía grande que se iba a meter dentro del pueblo de Dios. Pero sin embargo dice, los ministros están dormidos. ¿Cómo dice? Los ministros están ¿cómo? Dormidos. Los miembros laicos también están dormidos. Y el mundo perece en el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué perece en el pecado? Porque no se da mensaje. Porque los atalayas que están parados sobre los muros para dar el mensaje están roncando. ¿Cómo se va a dar el mensaje si los que tienen el mensaje del tercer ángel no lo dan? Dios ayude a su pueblo a despertarse. Amén. Y a andar y a obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo eterno. Pronto habrá una terrible sorpresa que sobrecogerá a los habitantes del mundo. Cristo vendrá repentinamente con poder y grande gloria. Entonces ya no habrá tiempo para prepararse, para recibirlo. Ahora es el tiempo de preparación. Ahora es el tiempo en que hemos de dar el mensaje de ¿qué? De advertencia. Nuestro mensaje nosotros, hermano. Nuestro mensaje es de advertir al mundo entero y al pueblo del Señor lo que muy pronto viene sobre la tierra, porque solamente hay un pueblo que conoce lo que viene y se llama bendita del séptimo día. Ese es el mensaje que hay que dar para ¿cuándo?
ese es el mensaje que hay que dar para esta hora. Y yo no sé si dejarlo por aquí solamente esta cita, pero miren lo que sigue diciendo, es impresionante, la historia que estábamos leyendo en el Cristo triunfante. Pero vemos que Dios, el Dios del cielo, a veces comisiona a hombres para enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas. Se ha establecido, bendiciones mi hermano, que hay que predicar a Cristo, que hay que predicar sin los testimonios. Se ha establecido de que no se puede dar mucho énfasis a aquellos que vienen ni hablar del papado, ni hablar de esas cosas que conocemos, que son el corazón del mensaje del tercer ángel para esta hora. Pero bueno, el Señor a veces comisiona a hombres que están dando el mensaje muy contrario a lo establecido, como dice, debido a que los que una vez eran depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido. El Señor escogió a otros que habían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían la verdad, que no concordaban con las ideas de los dirigentes religiosos para esa hora. Entonces estos conductores, en su ceguera, ciego, como dice el mensaje de la Odisea, en su ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que se cree una indignación justa contra los que han puesto a un lado las fábulas acariciadas. Es justo lo que se está haciendo. Como hoy están predicando esas cosas y no se quieren arrepentir, tenemos que sacarlo de la iglesia. Primero vamos a quitarle los cargos. Vamos primero a quitarle los cargos. Dice aquí, una acción justa. Ellos creen que es una acción justa sacarlo. Lo mismo que sucedieron con los apóstoles. Primero vamos a quitarle los cargos. Luego vamos a tomar medidas con ellos, sin hablar con ellos. Y luego vamos a sacarlo de la iglesia. La historia se repite. Y eso solamente aquí, hermano. En este pedacito de este país. Ustedes no saben lo que está sucediendo ahora en el mundo entero. Es triste lo que está pasando. Yo tengo ahí en la computadora, que lo bajé de internet, hasta golpes se le han dado a personas, mi hermano, y sacándolo de la iglesia, ahí en masa. Y alguna gente dice, no hagan eso no es así. Yo tengo los videos, eso no es así. Ay, pero ese no es el amor de Dios. Algunos se han dado cuenta por lo que ha sucedido y han salido a proclamar la verdad por las cosas que están pasando. Aquí esto está suave. En el mundo entero están ocurriendo cosas, hermano, que ya las profecías se están cumpliendo. Estamos hablando de iglesias adventistas del séptimo día. Encarcelando. Lo están encarcelando. Están llamando al Estado, se están sujetando del Estado, como la iglesia apóstata que lo hace. ¿Se sujeta de quién? Se sujeta del dragón. ¿Para qué? Para sus propios fines. Por eso decíamos que la caída de Babilonia no se habrá completado hasta que la iglesia llegue al estado de la misma. ¿Y qué estamos esperando? Vamos a seguir leyendo. Pero el Espíritu Santo de tiempo en tiempo revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. Ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o príncipe, es decir, ningún pastor, ningún dirigente, ninguno que tenga jerarquía en el pueblo de Dios, tiene el derecho de decir, usted no, dará publicidad a sus opiniones. Nadie tiene derecho a decir eso. Porque yo no creo en ella. Usted no va a dar publicidad a sus opiniones porque yo en ella no creo. Ese maravilloso yo puede intentar derribar la enseñanza del Espíritu Santo para esta hora. Esto que ocurrió en los días de los apóstoles, mi hermano, les digo la verdad, está ocurriendo nuevamente para nuestros días. 12 de diciembre, Cristo triunfante, página 355. Sin embargo, esta advertencia también se extiende a los que vivan en esta época de la historia. Los mismos engaños que se manifestaron ante la destrucción de Jerusalén, los mismos engaños. ¿Dónde se manifestaron los engaños? ¿Cuál era el pueblo de Dios? El pueblo judío era el pueblo de Dios. Se manifestaron en esta cosa. Engaños, lo acabamos de leer. Pero esos mismos engaños que se manifestaron antes de la destrucción de Jerusalén, antes del año 70, volverán a aparecer. Estos mismos eventos que ocurrieron en el lugar de la caída de Jerusalén se repetirán. Nos dice palabra de quién? Nos dice palabra de Dios. Ahora miren lo que dice el día 17 en el mismo libro. Si alguna vez hubo un tiempo en la historia en que los adventistas del séptimo día deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel para esta hora. Que nadie, por temor de perder prestigio,
en el mundo oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz, a través de esa gentecita que ustedes creen que no, y la fuente de toda luz le está dando luz a ellos para que brille y ustedes la están tapando. Es lo que simplemente está diciendo. Se requiere valor moral para hacer la obra de Dios en estos días, pero que nadie sea conducido por el espíritu de la sabiduría humana. La verdad debiera ser todo para nosotros, que los que quieren hacerse de renombre en el mundo se vayan con el mundo. Pero aquí dentro del pueblo de Dios esto no puede ser. No dice simplemente palabra de Dios, y está ocurriendo dentro del pueblo del Señor. Estamos viviendo 26 de diciembre, Cristo triunfante. Estamos viviendo en un tiempo cuando hombres que no siguen enseñanza del Espíritu Santo introducirán falsas teorías dentro del pueblo de Dios. Después que pasó el tiempo de 1844, cuando esperábamos la venida de Cristo, Dios confió a sus seguidores fieles principios preciosos de la verdad presente. ¿Cuándo el Señor puso los pilares? Poco tiempo luego del 1844, después de Charles. ¿A quiénes lo confió? A sus seguidores, los principios de la verdad presente. Los que pasaron por esa experiencia deben ser tan firmes como una roca en su apego a los principios que nos ha convertido en adventistas del séptimo día. ¿Qué nos convirtieron en adventistas del séptimo día? Los principios que el Señor estableció. Los que participaron en el establecimiento de nuestra obra sobre el fundamento de verdad bíblica. Los que conocen los postes indicadores que han señalado el camino correcto. Deben de considerarse como obreros de valor más elevado. Cuando hablan de las verdades que les ha sido confiada, lo hacen basándose en una experiencia personal. Estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de su mano. Deben mantenerse firmes hasta el fin de su confianza del principio. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Del mensaje de cuál? Del tercer ángel. Ahora escuchen lo que dice la mensajera del Señor con respecto a este mensaje del tercer ángel. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá. Cuando entremos a la hora final, hay que proclamar ante el mundo todas estas verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora, no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Siempre se nos ha dado ese pedacito de cita. No podemos entrar en ninguna nueva, ¿qué cosa? Organización. Porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Qué sucedió con los apóstoles y qué sucedió con los saduceos y fariseos? Sí, vamos, voy a hablar ese pedacito. ¿Qué sucedió con los apóstoles y qué sucedió con los fariseos? Entraron los apóstoles en una nueva organización al predicar el mensaje controvertido. El mensaje que no era su propio principio. Aquí nos está hablando de los pilares, del mensaje del tercer ángel que su pueblo dejó a un lado, y nos está diciendo ahora que si se entra en una nueva organización, por no proclamar este mensaje presente, en esta hora se entra en una nueva organización. Pero hoy en día estamos viendo que dentro de lo que se llama organización no se proclama el mensaje como tal, que Dios quiere que se dé al mundo entero, y sin embargo, otros son los que están proclamando el mensaje. Se está repitiendo fielmente, mi hermano, la misma historia de Cristo para esta hora. Bueno, quisiera darle gracias a Dios por este siervo que el Señor nos ha puesto para así dirigir la obra, ¿verdad? Yo quisiera también dar mi opinión en cuanto a esto, lo que ha dicho, que en muchas iglesias adventistas se está utilizando como si fuera una estación de policía, y el cuerpo de diáconos o de ancianos como si fueran policías, ¿ves? Y botan a las personas a la fuerza, ¿ves? Eso se llama inquisición psicológica. El Señor dice en sus palabras que por causa de esto iban a ser azotados en la sinagoga, y también lo iban a botar también de las iglesias. Vamos a leer un texto que apoya, dice aquí: debemos aprender que los demás tienen tanto derecho como nosotros. Cuando un hermano recibe nueva luz acerca de las escrituras, debe exponer francamente su opinión, y a cada predicador debe escudriñar las escrituras con espíritu sincero, para ver
si los puntos presentados pueden ser sostenidos por la palabra inspirada. El siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar al sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizás Dios le dé, se arrepiente para conocer. Cada alma debe mirar a Dios. Ahora dice la otra cita aquí adelante. Dice, nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de controversia. Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si enseña la verdad, deben tomar posición a su lado. Todos debemos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad, lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo la obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no han amanecido. Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla, porque no concuerde con nuestras ideas. Nadie ha dicho que hayamos de encontrar la perfección en las investigaciones de algún hombre, pero sé que nuestras iglesias mueren por falta de enseñanza acerca de la justicia por la fe. Señores, lo que yo quería decir con todo esto es de que si un hermano viene y enseña una palabra, aun aunque sea un error que esté enseñando, los hermanos deben tratarlo con humildad y con amor. Porque hay iglesias que enseñan, los hermanos enseñan, no sé qué pasa, ¿qué es lo que hacen? Los hermanos, usted es falso profeta, usted esto, usted lo otro, y lo acusan, entonces la persona se va avergonzada. Lo primero que hay que darle a la persona es el amor de Cristo. Ahora, utilizar la iglesia como estación de policía, o como un sindicato de trabajadores, o un centro de enseñanza que no esté de acuerdo, lo votan y lo sacan, eso no es de Dios, hermano. Los hermanos en 1844, cuando eran en Jehová, investigaban todo lo que se enseñaba y con oración y ayuno hacían a la cita. La cita está en Obreros Evangélicos, capítulo 65. Comenzamos, ¿lo tenemos ya? Ya. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzada la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa, que cuando yo soñé, contarla siempre anhelo, pues hay
empezar con el tema, vamos a darle aunque sea hasta las 2:30 el tema, para luego coger la otra parte del tema. Vamos a arrodillarnos y a ver si alguien puede orar para que Dios ilumine nuestras mentes para poder entender este pedazo. ¿Ya? Sí. Padre celestial, anciano de días, que tus ojos son como llamas de fuego, tu pelo blanco como blanca lana, tu cuerpo transparente como cristal, como tu justicia, así también es el fundamento de tu trono. Y un huracán de fuego rodea todo tu trono, y a esta misma hora hay millones y millones de santos ángeles y millares que dicen: santos, santo, santo eres tú, oh Padre, Dios Todopoderoso, el que era, el que eres y el que ha de venir. Padre, nos unimos a la adoración allá arriba en el cielo, Amén. a esta misma hora de adoración. Amén. Ya que tu Espíritu Santo se encuentra aquí, está afirmando todo lo que se está haciendo aquí en esta tierra. Te pedimos ahora que tú abras así nuestras mentes, inspire al predicador y pasa un carbón encendido sobre sus labios, Amén. limpia su Amén. pecado y limpia su falta. Amén. Y se esconda detrás de la roca que es Cristo Jesús. Amén. Que no lo miren a Él, sino que te miren a ti. Amén. Te pido también que tú limpies con tu Espíritu Santo nuestras vidas, Padre, Amén, y Señor. las capacites para recibir así la fuerza que nos da la victoria en Cristo Jesús. Amén. Llénanos de tu Espíritu Santo y a recordar a Él todo lo que ha estudiado. Y permite, Padre, si tú tienes a alguien que le hace falta estas palabras en estos momentos y anda por ahí, tráelo aquí, Padre, para que oiga esta tu palabra, Dios mío. Si tú sabes que el enemigo va a hacer guerra a este estudio, te pido que lo reprendas y lo eches fuera en el nombre de Jesús. Amén. Te ponemos ahora, Padre, nuestras vidas, y baja de internet a nuestras memorias, así todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Amén. Con el perdón de nuestras faltas y pecados, en el nombre de Jesús. Amén.